Hola, queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla Arnulfo de los Santos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este canal Voz en Desierto. Hoy vamos a estudiar juntos la lección de escuela sabática, una lección muy interesante que habla acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que quiero invitarte para que te quedes conmigo hasta el final. Muy bien, el título de la lección de escuela sabática es El cuerpo unificado de Cristo y corresponde a la lección 7 para el 12 de agosto de 2023. También tenemos un versículo clave y el versículo clave se encuentra en Efesios 4:11. Si tienes tu Biblia, quiero hacerte la invitación para que juntos podamos leer esta cita, Efesios 4:11 al 12, que dice de la siguiente manera: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es interesante ver cómo Dios prepara a su iglesia y le da diferentes dones, diferentes capacidades para que su iglesia pueda crecer en esta tierra hasta alcanzar la perfección, hasta alcanzar la vida eterna. Y Dios prepara a su iglesia y prepara a cada uno de nosotros. Esta lección de escuela sabática, quienes la estudiaron o la están estudiando, la podemos dividir en tres partes muy importantes. La primera es buscar la unidad y la vamos a basar en Efesios 4, 1 y 3. La segunda es cómo obtener la unidad y vamos a basarla en Efesios 4, 4 al 13. Y como tercer punto es el resultado de la unidad y lo vamos a basar en Efesios 4, 14 al 16. En estos versículos vamos a estar basándonos durante esta lección. Y bueno, vamos a iniciar con la unidad del Espíritu. Y para eso tenemos Efesios 4, 1 y 3, 4, 1 y 3, que dice de la siguiente manera: Yo pues, ahí está hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Qué interesante esta parte, dice como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Y menciona aquí tres, se pudiera decir, valores que debe tener el cristiano. Y estos valores a veces son difíciles integrarlos a la vida personal. Dice allí, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Es interesante ver cómo Pablo menciona allí que el que es digno de la vocación con que fue llamado debe tener, número uno, humildad, número dos, mansedumbre, número tres, paciencia y número cuatro, paz. Estos tres valores, pudiera yo decirlos, que son muy difíciles de integrarlos a la vida. Muy bien, me gustaría ampliar un poquito más. Si ustedes ven, están remarcados en la pantalla los valores, cuatro valores relevantes de este versículo. El primero es la humildad. Y bueno, la humildad, de acuerdo a Filipenses 2.3, Filipenses 2.3 nos dice lo siguiente, no lo tienen en pantalla, yo se los voy a proporcionar esta cita. Menciona lo siguiente acerca de la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es interesante ver
cómo una persona humilde ve a los demás como superiores a él mismo. O sea, una persona que tiene humildad no se enaltece ni se hace mayor ni se cree más grande que los demás, sino que reconoce la grandeza de los demás. Humildad del griego es tapeinos, que significa humilde, significa modesto, significa incluso, estaba yo buscando allí en el diccionario, que significa tener una opinión humilde de uno mismo. Eso es humildad. Y la humildad entre los cristianos es se pudiera decir, es uno de los rasgos más distintivos de un cristiano. Para aquel cristiano que quiere alcanzar la perfección, es uno de los rasgos que debe de tener, o sea, la humildad. Y el que es verdaderamente humilde, pues no se jacta de esa humildad. Al contrario, es una persona que precisamente ve la grandeza en los demás y no se jacta de la humildad que tiene. Y el hombre verdaderamente humilde es una persona sencilla, es una persona sensible, y también comprende sus defectos. Y eso es algo muy difícil a veces, comprender nuestros defectos. Y bueno, esa se podría decir que es la humildad que Pablo quiere que nosotros alcancemos. Bueno, todo esto que hemos mencionado, ustedes pudieran decir, bueno, pues es difícil que tengamos humildad, pero yo creo que sí se puede tener humildad, y el mayor ejemplo de humildad es nuestro Señor Jesucristo. Luego menciona allí Pablo en el versículo, ustedes lo tienen allí en pantalla, lo tienen remarcado, es la mansedumbre. Y bueno, mansedumbre también es otro valor muy interesante que debemos nosotros integrar a nuestras vidas como buenos cristianos. Para ampliar esto, yo encontré Gálatas 6:1, que dice allí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y bueno, para los que no entienden qué significa mansedumbre, de acuerdo al diccionario, mansedumbre significa calidad de manso. Bueno, pues ya aquí tenemos prácticamente el resultado de lo que significa mansedumbre. Y me gustaría hacerles esta pregunta: ¿cuántos de ustedes se consideran mansos? Bueno, yo creo que a veces cuesta ser manso, cuesta ser humilde. Cuando alguien nos ataca, nos agrede, pues nosotros se pudiera decir que también actuamos y no tenemos esa humildad, esa mansedumbre. Bueno, también significa, de acuerdo al diccionario, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Yo he conocido personas muy humildes que tienen mansedumbre, y eso se manifiesta, como dice allí el resultado del diccionario, en el trato. Bueno, el mayor ejemplo de mansedumbre pues fue Jesús mismo. Jesús fue un ejemplo de mansedumbre. Y los que siguen su ejemplo, pues serán bondadosos, serán compasivos al tratar con sus hermanos. Si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, nosotros podemos practicar la mansedumbre. Entonces, yo te invito para que tú veas a Cristo primeramente y practiques la mansedumbre de Cristo. Los que tienen mansedumbre, pues no criticarán, no condenarán, no se apresurarán a aplicar la disciplina. Fíjense qué interesante es este concepto, y este concepto lo tomé del comentario bíblico. Dice que no se apresuran a aplicar la disciplina. Su celo para que haya justicia será atemperado por la misericordia. O sea, antes de aplicar la disciplina a quien erró, antes de eso está la misericordia. Y el propósito principal de las personas que tienen mansedumbre es restaurar al culpable. Entonces yo creo que con esto que hemos hablado podemos ampliar un poquito más acerca de la mansedumbre. A eso nos llama Pablo allí en Efesios 4:1-3. Luego también nos habla acerca de la paciencia. Y bueno, ¿cuántos de ustedes han perdido la paciencia? Bueno, yo creo que todos hemos perdido la paciencia, y a veces perdemos muchas veces la paciencia. Muchas veces no somos pacientes, incluso con cosas insignificantes.
Bueno, la paciencia, bueno, ¿cómo podemos definir la paciencia? La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. Y menciona allí el diccionario con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos visto la injusticia? ¿Cuántas veces hemos vivido molestias, adversidades? Y bueno, ¿cuántas veces nos ha tocado tener paciencia? Paciencia cuando el vecino, por ejemplo, pone la música en volumen alto. Paciencia cuando vamos en la calle y no llega el autobús, paciencia en diferentes entornos. Bueno, esta es otra de las características que el cristiano debe de tener y nosotros debemos tener paciencia con nuestros hermanos si queremos alcanzar la unidad. Bueno, la paciencia es una cualidad divina. Quiero mencionarles que la paciencia Dios la ha tenido desde sus inicios y a través de los años el Señor ha sido paciente con nosotros, ha sido paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos cedamos al arrepentimiento. La paciencia, nosotros la hemos estudiado muchas veces con Dios y el pueblo de Israel. Qué paciente fue Dios con el pueblo de Israel y muchas veces renovó el pacto con el pueblo de Israel precisamente porque era un Dios paciente y así Dios es paciente con nosotros. Dios tal vez todavía aún no ha venido porque Él anhela que todos nos salvemos y Él es paciente con nosotros. Entonces la paciencia es un rasgo distintivo de la divinidad, es un rasgo distintivo de Dios, de la deidad. Muy bien, y el último es la paz. Bueno, la paz, pues menciona el diccionario que la paz es un estado donde no hay guerra, o sea, es una situación, es una condición donde no hay guerra, menciona, es la ausencia de guerra. O sea, donde no hay luchas entre dos o más partes enfrentadas, donde no hay lucha entre hermanos, si lo queremos aplicar en la iglesia. O sea, ese es la paz. Y bueno, la paz también Pablo llama a integrar eh, se pudiera decir, este rasgo distintivo para ser buenos cristianos y mantener la unidad. Muy bien, vamos a pasar a una segunda, a un segundo punto muy interesante. ¿Cómo obtener esa unidad? Efesios 4, 4 al 6. Y allí la lección de escuela sabática nos habla acerca de los unos. Bueno, vamos a ver qué nos dice el versículo acerca de los unos. Les voy a poner aquí la Biblia. Permítame un momento para que podamos estudiarlo juntos. Efesios 4, 5 y 6 que dice de la siguiente manera. Un Señor, una fe, un bautismo. Luego sigue diciendo el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros, perdón, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, lo leí hasta el 7, pero es hasta el 6 donde dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, yo dividí este versículo, en realidad les iba a poner un mapa conceptual que no pude hacer, pero se los clasifique de la siguiente manera. ¿Cómo tener esa unidad? Pues número uno, la unidad está basada en los unos, está basada en la divinidad, está basada en la Trinidad. O sea, está basada en Dios mismo, en esas tres personas que siempre y desde los tiempos antiguos, desde la eternidad, han mantenido esa unidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, una unidad basada en la divinidad, en los unos, porque allí menciona un Espíritu Santo y un Espíritu Santo es un cuerpo, un espíritu y una esperanza. También el Hijo, que es un Señor, una fe y también un bautismo. Y en el Padre, o sea, un Dios. La iglesia, si quiere mantener unidad, pues debe esforzarse por conseguir esa unidad y esa unidad debe de estar cimentada en estos, a ver, son 7 unos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y también un Dios. O sea,
el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Por ejemplo, si estamos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas, pues simple y sencillamente vamos a estar unidos y vamos a adorar a un solo Señor y no a varios. Entonces allí podemos poner ese ejemplo. Si estamos unidos en un bautismo, pues todos vamos a reconocer el bautismo por inmersión y no otros bautismos como el de aspersión o el de infusión. O sea, debemos de estar unidos y allí menciona estos 7 unos. De esta manera, nosotros podemos conseguir la unidad en la iglesia. No hay unidad porque a veces no todos pues tienen una misma fe, no todos tienen un mismo Señor, no todos se basan en un mismo bautismo y mucho menos en un solo Dios. Por eso es que a veces no hay unidad en la iglesia. Algunos van para la izquierda y otros van para la derecha y no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Muy bien, ¿quién es el dador? Menciona la lección el dador de los dones. Vamos a estudiar esta segunda parte y vamos a ver quién es el dador de los dones. Para allí nos vamos a basar en Efesios 4, 7 al 10, que menciona lo siguiente. Dice allí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Me voy a detener un poquito en esta parte. En el segundo punto me he detenido para que ustedes puedan analizar junto conmigo. Bueno, la primera parte del versículo dice lo siguiente, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y quiero mencionar aquí que el Espíritu Santo es el que administra los dones según su voluntad, pero de acuerdo al versículo, quiero mencionar que es Dios, es Jesús quien da los dones, es finalmente Cristo Jesús. Y es conforme a la medida del don de Cristo. Así que ahí podemos ver ese ejemplo. Por ejemplo, Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es Él? Pues es Cristo mismo. Y el versículo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, es Cristo quien finalmente por medio del Espíritu Santo otorga los dones como Él quiere. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Luego sigue diciendo allí, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué interesante esta parte. Porque aquí está usando una interpretación libre de Salmo 68, 18. Ustedes han de recordar lo que dice Salmo, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y aquí Pablo presenta a Jesús descendiendo a la tierra para pelear la batalla contra el pecado. Y una vez obtenida la victoria, pues una vez obtenido el triunfo, asciende al cielo para ser exaltado, hablando de Cristo Jesús. Bueno, el versículo sigue diciendo después del segundo punto. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, tras ser exaltado, Jesús dio dones a los hombres. Estos dones comenzaron a ser derramados en un principio en el Pentecostés. Ustedes han de recordar Hechos 2:23, que dice de la siguiente manera, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, allí el derramamiento del Espíritu Santo. Muy bien, entonces allí podemos ver que es Cristo mismo el dador de los dones por medio del Espíritu Santo, como menciona la primera parte, que dice
conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien, el propósito de los dones, pues vamos a ver en Efesios 4, 11 al 13, que también aquí tienen el versículo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Miren lo que dice el versículo, ustedes lo pueden ver allí en pantalla. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, menciona allí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la escritura de la plenitud de Cristo. Muy bien, en este versículo en este versículo que hemos estudiado en la lección de escuela sabática, hemos podido ver que menciona allí pues tres grupos de personas. Y esos tres grupos de personas son apóstoles, son profetas, son evangelistas y luego menciona pastores y maestros. La pregunta es, ¿qué tienen en común todos ellos? Bueno, yo creo que los que han estudiado la lección pues ya se han dado cuenta. Bueno, pues los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos ellos son los dirigentes de la iglesia. Son los ministros los que deben edificar el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo allí se refiere directamente a los dirigentes de la iglesia y ellos son los responsables de conseguir y mantener esa unidad. Principalmente, no significa que los que son simplemente hermanos, bueno, los que son hermanos, no deban de mantener la unidad, sino que también deben de mantener la unidad. En la iglesia del siglo XXI se puede decir que ese rol que llevan los apóstoles, que desempeñan los pastores, pues evidentemente se refiere pues a los pastores que son los que predican el evangelio, se refiere a las diferentes niveles de nuestra iglesia, se puede decir la asociación, unión, división, iglesias locales, etcétera. También habla acerca de los evangelistas, son aquellas personas, pastores, que se dedican al evangelismo. Y bueno, hay pues un sinfín allí de personas que también llevan esos cargos y que dirigen la iglesia de este tiempo, de este siglo XXI. Muy bien, ¿cuál es el resultado entonces de la unidad? Bueno, el resultado de la unidad menciona allí en Efesios 4, 14 al 16. El resultado de la unidad es, y dice allí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando o llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y todo es, menciona allí, Cristo. Muy bien. Y luego sigue diciendo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué interesante esta última parte, porque nosotros allí podemos ver la unidad en el cuerpo de Cristo. Y bueno, ¿en qué se basa esa unidad? Bueno, el resultado es para que ya no seamos niños fluctuantes, ni llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, y menciona allí por estratagemas de hombres que para engañar emplean astucia, las artimañas del error. Muy bien, pues para eso, ese sería el resultado de la unidad, para evitar, se pudiera decir, todos estos peligros, pues debemos afianzarnos en la verdad con amor y esforzarnos cada día en crecer
en Cristo Jesús. Y aunque se citaron algunas personas en la diapositiva anterior, lo que eran los pastores, los profetas, los evangelistas, quiero mencionar que también las personas son responsables de mantener esa unidad. O sea, todos, me estoy haciendo referencia a todos, todos en la iglesia, todos y cada uno de los miembros de la iglesia, pues tenemos nuestra parte que realizar para alcanzar esa unidad. O sea, todos somos responsables, nadie debe quedar excluido de esta gran responsabilidad a la cual Dios nos ha llamado para obtener la unidad. Pues bueno, hasta aquí pues yo creo que hemos entendido todo lo que nos menciona esta lección acerca de la unidad. Muy bien, vamos a leer unas citas muy importantes que coloqué allí de la hermana Elena Harmon de Guay, y ella nos amplía un poco más acerca de esta temática. Menciona allí la unión de los creyentes con que Cristo conducirá como resultado natural la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con Él, con el Padre. Eso lo menciona en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 45. También menciona allí Elena Harmon de Guay en la segunda cita: es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. Bueno, pues allí lo tenemos. Yo creo que todos debemos colaborar para la unidad, como lo menciona allí Elena Harmon de Guay. Es interesante estas dos citas, cómo nos amplían y cómo nos llama a la unidad y cómo nos dice que cada uno es responsable de esa unidad en la iglesia. En la primera cita menciona la unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Y menciona allí también, dice, somos uno en Cristo. Pues, queridos hermanos, si queremos mantener esa unidad, pues es evidente que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestra persona, integrando esos aspectos que menciona Pablo, como es la paciencia, la humildad, la templanza, todos esos valores que allí se mencionan. Y también pues procurando mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo, soportando, dice allí, unos a otros. Es la gran tarea que el Señor ha encomendado a nuestras vidas. Así que, querido hermano, yo creo que esta lección te va a servir para comprender la gran labor que debes hacer como miembro fiel a Cristo Jesús. Pues bueno, hemos llegado ya al final de la lección de Escuela Sabática. Si te ha servido esta lección, pues quiero invitarte para que la compartas con alguien más. En esta lección tú puedes encontrar también la presentación, la voy a dejar en los comentarios de este video. Si quieres descargarla y utilizarla, siéntete libre de utilizarla para la honra de Dios. Que el Señor les bendiga.